Cuando la mendiga negra entra para limpiar y calmar al bebé, el millonario nunca olvida. En pleno corazón de Río, en un lujoso apartamento que parecía deslizarse entre nubes de cristal y oro, algo oscuro y misterioso se colaba silencioso. Era Isis, una mujer común del interior de Pernambuco, con la piel marcada por el sol y las manos curtidas, que con pasos lentos y firmes entraba sin ser notada. Nadie imaginaba que esa mendiga negra, como solían murmurar en los pasillos, traía en su alma un fuego que ni el poder ni el dinero podían apagar. Isis comenzó la jornada como limpiadora, invisible entre las paredes brillantes y los pisos pulidos. Pero una tarde, mientras el ruido de la ciudad aprisionaba la calma, una escena inesperada la capturó. Una niña pequeña, Valentina, de apenas 4 años, lloriquear temblando en su habitación, como si el mundo le estuviera arrancando el aire sin piedad. La puerta se abrió, justo en el instante en que Valentina dejaba caer su último solloz. Pero el destino, caprichoso y salvaje, empezó a jugar su jugada. Una tarde, irritado y aturdido por un dolor que no podía nombrar, Alejandro despidió a Isis sin un adiós, con un gesto seco que casi cortaba la respiración. «No necesitas una cuidadora negra muriendo de pobreza aquí», fue la frase que quemó el aire y dejó un silencio mortal en el apartamento. Valentina, rota, quedó huérfana otra vez. No era solo una ausencia física, era una sombra que se lo tragó todo. La niña buscaba con sus ojos rotos el calor que Isis llevaba en sus manos, y aquel piso de mármol se convirtió en una prisión sin jaula visible. Isis, por su parte, se obligó a levantarse. La ciudad tan ruidosa y despiadada ahora le ofrecía un refugio inesperado, una guardería donde niños igual de desamparados la recibieron con brazos necesitados. Allí, cuidándolos, descubrió que su corazón dolido podía aún regalar cariño y esperanza, como una llama que se rehúsa a apagarse. Pero Alejandro, desconcertado y quebrió. Pero el tiempo apretaba, y un secreto cínico, enterrado en el pasado de Celeste, comenzaba a levantarse, como una tormenta oscura amenazando la frágil paz que apenas empezaban a construir. ¿Podrán esas heridas tan profundas sobrevivir a la tormenta? ¿Será posible entender qué significa de verdad ser una familia? ¡Hey! Antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una alerta importante. Muchos suscriptores han comentado que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La brisa templada de Río parecía susurrar secretos antiguos, mientras los días se deslizaban entre el caos de la ciudad. Alejandro, atrapado en su propio laberinto de remordimientos, no podía dejar de pensar en Isis. Cada rincón de la mansión le recordaba su risa suave, como un eco lejano que lo perseguía. Valentina seguía triste, su mirada perdida en un abismo que nadie entendía. La riqueza que rodeaba a Alejandro no podría comprar la calidez que Isis había traído. Una tarde, mientras la ciudad estallaba en sonidos cotidianos, Alejandro decidió que necesitaba encontrar a Isis. No sabía cómo, pero el vacío de Valentina se hacía insoportable. Se vistió con rapidez y salió, camino a la guardería donde había sabido que ella llevaba a los niños. La visión de su hija, sin ese brillo de esperanza, le quebraba el alma. Al llegar, la vista lo golpeó como un puñetazo en el pecho. Niños pequeños jugaban, llenos de risas, que contrastaban con la tristeza en su corazón. Allí,
en medio del bu. Isis levantó la vista al escuchar el sonido de su llamada. Los ojos se encontraron y en un instante todo quedó suspendido. Pero antes de que pudiera acercarse, un grito desgarrador rasgó el aire. El niño en brazos de Isis se comenzó a convulsionar. El pánico inundó el ambiente. Todos se congelaron. Los niños, los educadores, incluso Alejandro. «¡Isis!», gritó mientras su corazón se aceleraba. «¿Qué le pasa?». Isis, con su calma habitual, intentó mantener la serenidad. El pequeño caía al suelo, convulsionando sin control. De inmediato, ella se arrodilló, haciendo señal a los demás para que se alejaran y dejaran espacio. Sin embargo, Alejandro, paralizado por el miedo, no podía moverse. La escena cobraba un giro oscuro. Cuando llegó la ambulancia, el caos se apoderó de la guardería. Los paramédicos tomaron el control en un abrir y cerrar de ojos, pero el ambiente ya estaba impregnado de tensión. Mientras todo ocurría, Isis podía sentir la mirada de Alejandro clavada en ella. «¿Qué pasó?», le preguntó, su voz apenas un susurro. Isis no respondía. Estaba concentrada. Pero en ese momento, con el niño ya en brazos de los médicos, un sonido ensordecedor rompió el aire. ¡Bum! Una explosión retumbó desde la calle. Las ventanas vibraron y el temor llenó el espacio. Los gritos comenzaron a resonar, y Alejandro empujó a Isis hacia un lado, instintivamente colocándola detrás de él. «Tú», exclamó, «estás a salvo». Pero con el fragor de los gritos y el estruendo, el foco de atención se desvió. Miró hacia la calle, donde el humo comenzaba a elevarse como un espectro fantasmagórico. Una furia de gente corría, y en medio de ese caos, un rostro familiar apareció. Celeste, su difunta esposa, sonriendo de manera extraña, con un aire de misterio que heló la sangre en sus venas. Su presencia allí, en medio de la tormenta, lo dejó paralizado. «No, no puede ser», balbuceó. Isis, al escuchar su murmullo, se giró para buscarlo, y los ojos de Alejandro se encontraron con los de ella, llenos de incertidumbre. El mundo a su alrededor se desvanecía, pero aquel momento con Celeste lo transformó todo de manera irremediable. ¿Qué pasaría ahora? La verdad que creía conocer se desmoronaba, y el secreto de su esposa regresaba con fuerza, destruyendo su realidad. ¿Era realmente un fantasma del pasado o algo más siniestro? Nunca habría pensado que esa tarde podría cambiarlo todo. La tensión flotaba en el aire, un nudo en su garganta. El futuro que creía que entendía ya no existía. Todo estaba en juego. ¿Podría el amor que había renacido de las cenizas resistir el impacto de un secreto tan devastador? ¿Podría él mismo entender lo que realmente significaba perder y encontrar a alguien de nuevo? La historia estaba lejos de terminar, pero el próximo capítulo estaba a punto de comenzar, con más preguntas que respuestas. La tensión flotaba en el aire, un nudo en su garganta. Alejandro no podía apartar su mirada de Celeste, esa figura que parecía un espejismo en la tormenta. Pero, ¿realmente era ella? Mientras se debatía entre el horror y la incredulidad, un grito desgarrador atravesó el bullicio de la guardería, llevándolo de vuelta a la cruda realidad. Era el niño que había convulsionado. El caos estalló como un volcán. «¡Isis!», gritó, su corazón martillando en su pecho. «¡Ayuda!». Isis se puso de pie. Su rostro se tornó pálido como la cera. Alejandro la observaba. Su respiración era un tambor incesante. Se sintió a sí mismo atrapado en un mar de confusión. El sonido de los sirenas se acercaba, pero el tiempo parecía detenerse. ¿Qué estaba haciendo allí realmente Celeste? ¿Era un mensaje de advertencia o algo más? Y justo en ese instante, el ruido de la explosión resonó de nuevo, mucho más cercano. Un estruendo desgarrador hizo vibrar las paredes, sacudiendo a todos como un terremoto.
Las ventanas estallaron en 1000 pedazos y el aire se llenó de cristales y polvo. ¡Todo el mundo fuera!, gritó un paramédico, empujando a los niños hacia la salida. El pánico estalló. Niños llorando, padres gritando. Alejandro, sintiendo que el mundo se desmoronaba, se volvió hacia Isis. «Ven», le dijo. Pero antes de que pudiera reaccionar, alguien apareció ante él. Era la figura de Celeste, con una risa que helaba la sangre. Una sonrisa que no era de aquella mujer que había amado. Era un vacío, un eco de rencor. «Alejandro, ¿no te parece que ya es hora de la verdad?». Su voz resonó como un tambor en su mente. El pánico se intensificó. ¿La verdad? ¿Qué verdad? En ese momento, un hombre apareció de la nada, gritando por ayuda. «¡La bomba! ¡Nos han puesto una bomba!». La palabra cayó como una bomba en sí misma. La gente empezó a correr. Los gritos se multiplicaron. Alejandro sintió que el aire se le escapaba. Isis se quedó paralizada, con los ojos abiertos como platos. Alejandro se acercó a ella, pero antes de que pudiera decir algo, un temblor sacudió el suelo. La guardería comenzó a tambalearse, como si el mundo se hubiera vuelto loco. «¡Necesitamos salir!», rugió, tomando de la mano a Isis. Pero en ese instante, el caos se tornó aún más denso. Se oyó un segundo estallido ensordecedor. Las paredes de la guardería comenzaron a ceder, y sombras de personas y objetos volaron en todas direcciones. Alejandro sintió una explosión de luz y sonido que lo arrastró. El mundo se volvía negro y blanco. Se dio cuenta de que había caído al suelo, y el polvo llenaba sus pulmones. Con un esfuerzo, se levantó aún aturdido. Cuando su visión comenzó a despejarse, vio a Isis bajo un montón de escombros. «¡Isis!», gritó, su corazón encogido. Corrió hacia ella, pero antes de llegar, escuchó el murmullo de la gente. La multitud estaba en pánico, pero había un silencio inquietante en un rincón. Era el lugar donde Celeste había estado, y lo que vio lo dejó helado. Celeste sonreía, pero no estaba sola. Al lado de ella, una mujer a la que no reconocía, con una mirada intensa que parecía perforar su alma. «¿Por qué?», murmuró Alejandro. «Todo ha sido parte de un plan, Alejandro», dijo Celeste, su voz resonando incluso entre el desastre. «Y no solo tu plan. Hay secretos que han estado ocultos, y hoy todo se revela». Los ojos de Alejandro se abrieron como platos. ¿Qué significaba eso? Antes de que pudiera procesar la información, un silencio profundo lo envolvió. La figura misteriosa sonrió, y con una voz suave dijo: «Te estás alejando de la verdad, Alejandro. Tu destino y el de Isis están entrelazados de maneras que no puedes imaginar». Antes de que pudiese entender, el polvo se asentó. Alejandro vio en sus manos un objeto brillante, algo que parecían ser documentos. Con cada palabra que pronunciaban Celeste y la desconocida, parecía que la realidad que conocía se desmoronaba. El futuro que creía entender ya no existía. Una sombra se cernía sobre él, y las preguntas comenzaban a florecer. ¿Qué había detrás de esos secretos? ¿Qué destino les esperaba ahora? Las respuestas se sentían más cerca, pero a la vez más lejanas. La explosión no solo había cambiado el entorno, había cambiado todo lo que creía saber sobre el amor, la pérdida y la familia. Su corazón palpitaba con fuerza, esperando descubrir las consecuencias de todo lo que había estallado. El polvo aún flotaba en el aire y el caos reinaba en la guardería. Alejandro miraba, con el corazón en un puño, a Celeste sonriendo, pero era una sonrisa que no reconocía. ¿Qué estaba pasando? Estaba confundido, atrapado entre su deseo de salvar a Isis y el horror de lo que podía significar esa aparición. «¿Qué quieres de mí?», gritó, su voz resonando en medio del estruendo de los gritos y el llanto. La presencia de Celeste se volvía más tangible,
como si su sombra se alargara a su alrededor. La mujer misteriosa a su lado giró la cabeza lentamente, revelando unos ojos llenos de secretos que parecían dibujar un camino hacia lo desconocido. Era como si supiera todo acerca de él, sus miedos, sus errores. Con un estremecimiento le recorrió la espalda. «¿Oh juego?» Las palabras resonaban como campanas. Intentó acercarse a Isis, pero el pánico de la multitud lo mantenía anclado. La guardería estaba temblando y él luchaba por aferrarse a una realidad que se desvanecía. Entonces, un grito desgarrador cortó el aire. Era Valentina. La niña estaba en el suelo, atrapada entre dos sillas, con lágrimas que caían como lluvia. Alejandro sintió que su corazón explotaba en 1000 pedazos. ¿Qué estaba sucediendo? Sin pensarlo, corrió hacia ella. «¡Valentina!», exclamó, pero al volverse vio a Isis empujando a la multitud, su rostro pálido pero decidido. Había un fuego en sus ojos que iluminaba el caos. Tenía que encontrarla, y Alejandro no podía dejarla atrás. Mientras luchaban contra el torbellino de personas, el estruendo de un tercer estallido resonó. La tierra tembló como si un terremoto hubiera decidido desatarse, y el techo comenzó a desmoronarse. Todo el mundo gritaba, y Alejandro, en su furia de salvar a Valentina, perdió de vista a Isis. «¿Estás bien? Esto no es tu culpa», gritó Valentina en medio de sollozos, mientras él la levantaba. Pero sus palabras se perdían en el clamor del caos. La figura de Celeste desapareció en la confusión, solo para que una imagen más perturbadora emergiera. Hombres vestidos de negro aparecieron en la entrada, con armas en mano y miradas voraces. Todo el edificio se paralizó. «¡Nadie se mueve! ¡Esto es un secuestro!», gritó uno de ellos, y el pánico creció como una marea oscura. Alejandro miraba a su alrededor. El miedo lo invadía. Los ojos de los hombres todos parecían ir a un solo lugar, hacia él. La pregunta flotaba en el aire, pesada como una losa. ¿Había algo que él no sabía? ¿Algo que lo conectaba a esta locura? La imagen de Celeste le regresaba a la mente, como un fantasma que no lo dejaba en paz. De repente, el hombre que parecía el líder se acercó, con una sonrisa torcida. «Alejandro, parece que finalmente estás listo para jugar tu parte en esto». «¿Qué parte?», preguntó Alejandro, sintiendo cómo el sudor le corría por la frente. Y en un giro aún más impactante, el líder avanzó un paso y dijo: «La niña no es quien crees. Valentina es el vínculo que te une a todo este desastre. Todos deben saberlo, y nosotros somos los que vamos a revelar la verdad». El mundo se detuvo. Alejandro sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Qué demonios significaba eso? En ese mismo instante, el caos se convirtió en silencio absoluto. Todos los ojos estaban sobre él. Las palabras resonaron en su mente, y de repente todo se volvió más claro y a la vez más oscuro. Si Valentina no era quien decía ser, ¿quién era ella realmente? Y más importante, ¿qué tipo de secreto unía a su familia con esos hombres? La tensión era palpable. Alejandro miró a Valentina, a la mujer que siempre había visto como su luz, y sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Era un segundo antes del desastre, y sabía que la verdad, esa verdad devastadora, estaba a punto de salir de las sombras. ¿Estaría preparado para enfrentarla? El destino de todos pendía de un hilo, y su mundo, antes de volverse a poner patas arriba, aún tenía más sorpresas bajo la manga. El polvo aún flotaba en el aire, y el caos reinaba en la guardería. Alejandro miraba, con el corazón en un puño, a Celeste sonriendo, pero era una sonrisa que no reconocía. ¿Qué estaba pasando? Estaba confundido, atrapado entre su deseo de salvar a Isis y el horror de lo que podía significar esa aparición. «¿Qué quieres de mí?», gritó, su voz resonando en medio del estruendo de los gritos y el llanto. La presencia de Celeste se volvía más tangible, como si su sombra se alargara a su alrededor. La mujer misteriosa a su lado giró la cabeza lentamente, revelando unos
Era como si supiera todo acerca de él, sus miedos, sus errores. Con una voz suave y seductora murmuró: «Siempre has estado más cerca de la verdad de lo que creías. Alejandro, tú y tu esposa estaban en el centro de un juego que no comprendías». Un estremecimiento le recorrió la espalda. ¿Un juego? Las palabras resonaban como campanas. Intentó acercarse a Isis, pero el pánico de la multitud lo mantenía anclado. La guardería estaba temblando, y él luchaba por aferrarse a una realidad que se desvanecía. Entonces, un grito desgarrador cortó el aire. Era Valentina. La niña estaba en el suelo, atrapada entre dos sillas, con lágrimas que caían como lluvia. Alejandro sintió que, sin pensarlo, corrió hacia ella. «Valentina», exclamó, pero al volverse, vio a Isis empujando a la multitud. Su rostro pálido, pero decidido. Había un fuego en sus ojos que iluminaba el caos. Tenía que encontrarla, y Alejandro no podía dejarla atrás. Mientras luchaban contra el torbellino de personas, el estruendo de un tercer estallido resonó. La tierra tembló como si un terremoto hubiera decidido desatarse, y el techo comenzó a desmoronarse. Todo el mundo gritaba, y Alejandro, en su furia de salvar a Valentina, perdió de vista a Isis. «¿Estás bien? Esto no es tu culpa», gritó Valentina en medio de sollozos, mientras él la levantaba. Pero sus palabras se perdían en el clamor del caos. La figura de Celeste desapareció en la confusión, solo para que una imagen más perturbadora emergiera. Hombres vestidos de negro aparecieron en la entrada, con armas en mano y miradas voraces. Todo el edificio se paralizó. «Nadie se mueve. Esto es un secuestro», gritó uno de ellos, y el pánico creció como una marea oscura. Alejandro miraba a su alrededor. El miedo lo invadía. Los ojos de los hombres, todos parecían ir a un solo lugar, hacia él. La pregunta flotaba en el aire, pesada como una losa. ¿Había algo que él no sabía? La imagen de Celeste le regresaba a la mente, como un fantasma que no lo dejaba en paz. De repente, el hombre que parecía el líder se acercó, con una sonrisa torcida. «Alejandro, parece que finalmente estás listo para jugar tu parte en esto». «¿Qué parte?», preguntó Alejandro, sintiendo cómo el sudor le corría por la frente. Y en un giro aún más impactante, el líder avanzó un paso y dijo: «La niña no es quien crees. Valentina es el vínculo que te une a todo este desastre. Todos deben saberlo, y nosotros somos los que vamos a revelar la verdad». El mundo se detuvo. Alejandro sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Qué demonios significaba eso? En ese mismo instante, el caos se convirtió en silencio absoluto. Todos los ojos estaban sobre él. «¿Qué estás diciendo?», inquirió Alejandro, su voz temblando. «Valentina es parte de un plan más grande, Alejandro. Un plan que tú has alimentado sin saberlo. Ingenuidad y ambición son letales, ¿no crees?». La multitud, antes llena de gritos y llantos, ahora parecía contener la respiración. El golpe fue brutal. Alejandro no podía pensar. La niña a su lado, la pequeña luz que había tratado de proteger, ahora se sentía como un enigma en su vida. «¿Qué plan?», demandó una vez más, su mirada fija en los ojos fríos del líder. Pero antes de que pudiera obtener una respuesta, la guardería tembló de nuevo. Esta vez, una estantería cayó, y el polvo cubrió las caras perplejas. En medio de la confusión y el caos, Alejandro miró a los hombres de negro retroceder levemente, y un rayo de luz brilló a través de la ventana rota, como si el destino le diera una oportunidad para escapar. Entonces un disparo sonó. La multitud se dispersó como un mar de cuerpos. Alejandro se giró, y lo que vio detuvo su corazón. Un hombre caía al suelo, y detrás de él un nuevo enemigo apareció, empujando al líder. «Valentina, ven aquí», gritó, pero el caos lo envolvía. El hombre antiguo y conocido a su lado, un antiguo socio de Celeste, saltó al paso del líder, sacando un arma de su chaqueta.
La tensión se cortaba y un segundo disparo resonó. Lo que siempre había conocido, su vida, su familia, la relación con Isis, todo estaba a punto de desmoronarse junto con las paredes de aquel lugar. Y en medio de la tormenta, una revelación golpeó su mente. Como un rayo, todo había sido parte de un rompecabezas. Valentina no era solo una niña, era una clave. ¿Qué tipo de relación había mantenido Celeste con ese hombre? ¿Qué tan profundas eran las raíces de este oscuro secreto que la había rodeado? Mientras todo implosionaba a su alrededor, Alejandro supo que necesitaba respuestas y que el tiempo se les escapaba. La realidad se torcía, dejando un desastre de consecuencias que cambiarían todo para siempre. El polvo aún flotaba en el aire y el caos reinaba en la guardería. Alejandro miraba, con el corazón en un puño, a Celeste sonriendo, pero era una sonrisa que no reconocía. ¿Qué estaba pasando? Estaba confundido, atrapado entre su deseo de salvar a Isis y el horror de lo que podía significar esa aparición. ¿Qué quieres de mí?, gritó, su voz resonando en medio del estruendo de los gritos y el llanto. La presencia de Celeste se volvía más tangible, como si su sombra se alargara a su alrededor. La mujer misteriosa a su lado giró la cabeza lentamente, revelando unos ojos llenos de secretos que parecían dibujar un camino hacia lo desconocido. Era como si supiera todo acerca de él, sus miedos, sus errores. Con una voz suave y seductora, murmuró: «Siempre has estado más cerca de la verdad de lo que creías. Alejandro, tú y tu esposa estaban en el centro de un juego que no comprendías». Un estremecimiento le recorrió la espalda. ¿Un juego? Las palabras resonaban como campanas. Intentó acercarse a Isis, pero el pánico de la multitud lo mantenía anclado. La guardería estaba temblando, y él luchaba por aferrarse a una realidad que se desvanecía. Entonces, un grito desgarrador cortó el aire. Era Valentina. La niña estaba en el suelo, atrapada entre dos sillas, con lágrimas que caían como lluvia. Alejandro sintió que su corazón explotaba en 1000 pedazos. ¿Qué estaba sucediendo? Sin pensarlo, corrió hacia ella. «¡Valentina!», exclamó. Pero al volverse, vio a Isis empujando a la multitud, su rostro pálido pero decidido. Había un fuego en sus ojos que iluminaba el caos. Tenía que encontrarla, y Alejandro no podía dejarla atrás. Mientras luchaban contra el torbellino de personas, el estruendo de un tercer estallido resonó. La tierra tembló como si un terremoto hubiera decidido desatarse, y el techo comenzó a desmoronarse. Todo el mundo gritaba, y Alejandro, en su furia de salvar a Valentina, perdió de vista a Isis. «¿Estás bien? Esto no es tu culpa», gritó Valentina en medio de sollozos mientras él la levantaba. Pero sus palabras se perdían en el clamor del caos. La figura de Celeste desapareció en la confusión, solo para que una imagen más perturbadora emergiera. Hombres vestidos de negro aparecieron en la entrada, con armas en mano y miradas voraces. Todo el edificio se paralizó. «Nadie se mueve. Esto es un secuestro», gritó uno de ellos, y el pánico creció como una marea oscura. Alejandro miraba a su alrededor. El miedo lo invadía. Los ojos de los hombres todos parecían ir a un solo lugar, hacia él. La pregunta flotaba en el aire, pesada como una losa. ¿Había algo que él no sabía? La imagen de Celeste le regresaba a la mente, como un fantasma que no lo dejaba en paz. De repente, el hombre que parecía el líder se acercó, con una sonrisa torcida. «Alejandro, parece que finalmente estás listo para jugar tu parte en esto». «¿Qué parte?», preguntó Alejandro, sintiendo cómo el sudor le corría por la frente. Y en un giro aún más impactante, el líder avanzó un paso y dijo: «La niña no es quien crees. Valentina es el vínculo que te une a todo este desastre. Todos deben saberlo.
y nosotros somos los que vamos a revelar la verdad. El mundo se detuvo. Alejandro sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Qué demonios significaba eso? En ese mismo instante, el caos se convirtió en silencio absoluto. Todos los ojos estaban sobre él. ¿Qué estás diciendo?, inquirió Alejandro, su voz temblando. Valentina es parte de un plan más grande, Alejandro. Un plan que tú has alimentado sin saberlo. Ingenuidad y ambición son letales, ¿no crees? La multitud, antes llena de gritos y llantos, ahora parecía contener la respiración. El golpe fue brutal. Alejandro no podía pensar. La niña a su lado, la pequeña luz que había tratado de proteger, ahora se sentía como un enigma en su vida. ¿Qué plan?, demandó una vez más, su mirada fija en los ojos fríos del líder. Pero antes de que pudiera obtener una respuesta, la guardería tembló de nuevo. Esta vez, una estantería cayó y el polvo cubrió las caras perplejas. En medio de la confusión y el caos, Alejandro miró a los hombres de negro retroceder levemente, y un rayo de luz brilló a través de la ventana rota, como si el destino le diera una oportunidad para escapar. Entonces, un disparo sonó. La multitud se dispersó como un mar de cuerpos. Alejandro se giró, y lo que vio detuvo su corazón. Un hombre caía al suelo, y detrás de él, un nuevo enemigo apareció, empujando al líder. «¡Valentina, ven aquí!», gritó, pero el caos lo envolvía. Los ojos de Celeste estaban fijos en él, pero ya no eran los mismos. Se tornaron oscuros, llenos de una desesperación profunda. Un destello de luz recorrió su mirada, y Alejandro sintió un escalofrío. De repente, Celeste habló, su voz sonando como un eco lejano. «No puedes escapar de tu pasado, Alejandro. Valentina no es solo tu hija, es la prueba de que todo esto fue orquestado. Fui yo quien le dio vida». Las palabras de Celeste cayeron como un rayo en el aire, cargado de tensión. ¿Cómo? ¿Qué significaba eso? El corazón de Alejandro latía con fuerza. ¿Valentina era suya y de Celeste? ¿Qué? La incredulidad lo abrumó. Todo fue un plan para mantenerte a su lado, un juego que empieza y termina aquí. Su vida, sus secretos, todo está allá afuera. Es hora de que la verdad salga a la luz, Alejandro. El caos dejó de existir. Todas las voces se ahogaron en el silencio que siguió. Alejandro miró a Valentina, a la niña que creía conocer, y sintió el mundo desmoronarse. Mientras pensaba en lo que Celeste había dicho, el ladrido del líder de los hombres de negro resonó. Este es el final del juego, Alejandro. Tu pasado te ha atrapado, y la única salida es hacer lo que debiste haber hecho desde el principio. Sin terminar su oración, todo se oscureció cuando una explosión sacudió el edificio. Las paredes temblaron y el humeante techo comenzó a desplomarse. Alejandro vio trozos de concreto caer a su alrededor. Atrapado entre la luz y la sombra, no sabía si lo que había oído era un grito de salvación o condena. Las dos realidades se enfrentaban, y todo se deslizaba como un sueño terrible. El tiempo se detuvo, y él solo pudo gritar, «¡Isis!». El polvo cubrió todo, privando de luz a la escena de horror. Mientras la oscuridad lo envolvía, una pregunta permanecía en su mente, implacable. ¿Podría el destino cambiarse una vez más en medio de este caos? ¿Podría la verdad ser aún más devastadora? Todo se desvanecía, mientras Alejandro caía, atrapado entre la revelación y el desastre que se avecinaba. La historia aún no había terminado, pero el precio a pagar podría ser más alto de lo que había imaginado. El polvo aún flotaba en el aire, y el caos reinaba en la guardería. Alejandro miraba, con el corazón en un puño, a Celeste sonriendo, pero era una sonrisa que no reconocía. ¿Qué estaba pasando? Estaba confundido.
atrapado entre su deseo de salvar a Isis y el horror de lo que podía significar esa aparición. «¿Qué quieres de mí?», gritó, su voz resonando en medio del estruendo de los gritos y el llanto. La presencia de Celeste se volvía más tangible, como si su sombra se alargara a su alrededor. La mujer misteriosa, a su lado, giró la cabeza lentamente, revelando unos ojos llenos de secretos que parecían dibujar un camino hacia lo desconocido. «Siempre has estado más cerca de la verdad de lo que creías. Alejandro, tú y tu esposa estaban en el centro de un juego que no comprendías». Un escalofrío le recorrió la espalda. Algo estaba a punto de suceder. El miedo se apoderaba de él. Intentó avanzar hacia Isis, pero el pánico de la multitud lo mantenía anclado. La guardería temblaba, y Alejandro luchaba por aferrarse a una realidad que se desvanecía. Entonces, un grito desgarrador cortó el aire. Era Valentina, atrapada entre dos sillas, con lágrimas que caían como lluvia. Alejandro sintió que su corazón se destrozaba. ¿Qué estaba sucediendo? Corrió hacia ella. «Valentina», exclamó, pero al volverse vio a Isis empujando a la multitud, su rostro palidecido y decidido. Mientras las sombras avanzaban sobre ellos, el cielo se oscureció. La guardería retumbaba en el caos, y la figura de Celeste, lejana y cercana a la vez, le gritaba desde la confusión: «No puedes escapar de tu pasado, Alejandro. Valentina no es solo tu hija. Es la prueba de que todo esto fue orquestado por nosotros». Las palabras de Celeste cayeron, devastadoras. La realidad parecía desmoronarse por momentos. Alejandro sintió un nudo en la garganta. ¿Qué significaban esas palabras? Todo lo que había creído estaba en cuestión. «¿Qué?», balbuceó, sin poder procesar la información. «Todo fue un plan», continuó Celeste, su sonrisa retorcida y fría. «Fui yo quien incluso le dio vida». La atmósfera se tornó opresiva. La gente se amontonaba, conteniendo la respiración, y el ambiente estaba tan cargado que se podía sentir. Alejandro miró a Valentina, a esa pequeña que había creído su única razón de ser. ¿Y si todo esto era una mentira? Entonces un disparo resonó. La multitud se dispersó como un mar de cuerpos. Alejandro giró, y lo que vio hizo que su corazón se detuviera. Un hombre caía al suelo, y detrás de él, una figura conocida emergía de las sombras. «¡Isis! ¡Isis, no!», gritó. Pero el destino había tomado su rumbo. Isis se giró con los ojos desorbitados, mientras el equipo de seguridad, que también había estado infiltrado en la guardería, desplegaba más armas. Los hombres de negro rodearon a los demás, amenazantes. Alejandro, sin embargo, no podía apartar la vista de Isis. Su corazón latía con fuerza. Ella no era solo la mujer que había calmado el dolor de Valentina. Era parte de un juego más grande, uno que ni él mismo entendía. «Estoy aquí, Alejandro», dijo Isis, con voz temblorosa y decidida. Pero antes de que pudiera acercarse, otro disparo sonó. El estruendo rompió el aire, y Alejandro sintió el tiempo detenerse. En un instante el goce se convirtió en horror. De repente, un brillo metálico apareció en la mano de Celeste. Un detonador. Estaba contando. La sonrisa en su rostro se ensanchó. «Esto se acabará, Alejandro. Todo se acabará aquí». El nudo del estómago de Alejandro se apretó. El tiempo se deslizaba entre sus dedos, y el mundo a su alrededor comenzó a tambalear. Todo congelado en un instante de horror lleno de potencial explosivo. ¿Podía escapar a la verdad que se cernía sobre ellos? «¡No, Celeste!», gritó, con el miedo a flor de piel. Pero un segundo antes de que las palabras abandonaran sus labios, una explosión sacudió la guardería. Las paredes crujieron y el aire se volvió espeso. Alejandro vio cómo una sección del edificio caía, impactando en medio de la multitud. Y entre el polvo y el caos, escuchó el grito desgarrador de Valentina. Todo se volvió oscuro. La última imagen que tuvo fue la de los ojos asustados de Isis.
su brazo extendido hacia él y el sonido ensordecedor de todo desmoronándose. ¿La verdad que había estado buscando lo había llevado a este desastre? ¿Era realmente el fin o el inicio del caos? Mientras la oscuridad lo envolvía todo, una pregunta resonaba en su mente. ¿Se daría cuenta de lo que había iniciado al enfrentarse a Celeste? ¿El secreto que había estado esperando los atraparía a todos en una red de mentiras? ¿La familia que había tratado de proteger estaba condenada? El polvo aún flotaba en el aire y el caos reinaba en la guardería. Alejandro seguía aturdido, su corazón latiendo desbocado, mientras la risa extraña de Celeste resuena en sus oídos como un eco lejano. ¿Qué estaba pasando? Confusión y miedo se entrelazaban en su mente. No había tiempo para entender. Debía actuar. Su cuerpo se movía por instinto. «¡Valentina, escóndete!», gritó, mirando a su alrededor. La pequeña estaba en el suelo, atrapada entre sillas, sus ojos grandes como platos, reflejando terror. Hasta ese momento el tiempo parecía pasar en cámara lenta. Alejandro corrió hacia ella, pero de repente el líder de los hombres de negro se interpuso en su camino. Con una sonrisa burlona, apuntó hacia Valentina. «No puedes salvarla, Alejandro. Está en la línea de fuego, y tú bien lo sabes». El corazón de Alejandro se detuvo. La mirada de Valentina, suplicante, lo desgarró. Temblando, retrocedió un paso. El mundo que creía conocer se desplomaba. ¿De qué estaba hablando ese hombre? En su mente, 1000 preguntas y un solo nombre retumbaba como un tambor. Celeste. «¡Basta!», gritó, enfrentándose al líder. «No tienes que hacer esto». Pero el hombre solo rió. Una risa fría y cruel que resonó en la guardería llena de pánico. Mientras tanto, el polvo se asentaba, revelando un rincón oscuro de la habitación, donde el caos era aún más intenso. Desde allí, una figura emergió. Isis. Desesperada, se abría paso entre el tumulto, el fuego en sus ojos brillando con fuerza. Alejandro se sintió aliviado al verla, pero en el mismo instante, un nuevo grito ensordecedor cortó el aire. Era Valentina. «Alejandro, ella no es quien crees», gritó Isis, sus palabras como un balde de agua fría. El corazón de Alejandro se detuvo. «¿Qué?», susurró, sintiendo que el mundo se desmoronaba aún más. «Es parte del plan, Alejandro. Todo esto es un juego del que todos somos piezas». Los hombres de negro intercambiaron miradas, y la tensión creció como un globo a punto de estallar. Alejandro miró a Valentina, la pequeña luz que había creído su razón de vivir. Pero la revelación de Isis se dibujaba en su mente como una tormenta. ¿Qué estaba tratando de decir? «No», balbuceó. «¿Qué plan?». Isis, herida y furiosa, comenzó a avanzar, pero en ese momento el aire se llenó de un rugido profundo. Una explosión retumbó, haciéndose eco en las paredes. Alejandro se lanzó hacia Valentina, pero todo se tornó gris, y un segundo estallido hizo temblar el suelo, como si el mundo estuviera a punto de derrumbarse. Todo pasó rápido. El polvo cubría todo, y en el caos, Alejandro perdió de vista a Valentina. La figura de Celeste se desvanecía en la nube de escombros. «¡Valentina!», gritó, su voz ahogada por el horror. La sala temblaba, y con un golpe seco, un fragmento del techo se desprendió. Todo sucedía en fracciones de segundo. Fue entonces cuando un grito desgarrador emergió del tumulto. No era el de Valentina, era el de Isis. Alejandro volvió la vista, y lo que vio le heló la sangre. Frente a él, un hombre con un rifle apuntando a Isis, su rostro distorsionado en una mueca de rabia. «¡Detente!», gritó Alejandro. Pero ya era demasiado tarde. Un disparo resonó en el aire. El tiempo se paralizó. El corazón de Alejandro se hundió cuando vio a Isis caer al suelo, su mirada llena de confusión y sorpresa. Era como si el mundo se detuviera. Sus ojos se encontraron en un instante que pareció eterno.
El rugido del pánico que lo rodeaba se desvaneció. Alejandro sintió que todo su ser se rompía. El eco del disparo todavía resonaba en su mente como un canto funesto. Mientras se desplomaba el mundo a su alrededor, un grito profundo surgió de su interior. ¡Isis!, gritó, pero en ese momento, con un brillo traicionero en sus ojos, el líder de los hombres de negro se asomó desde la sombra del polvo. Te dije que ella no era quien creías, sonrió, girando un objeto entre sus manos. Era una foto de Valentina, y en la imagen había algo que hizo que Alejandro se paralizara. No era solo la niña que él conocía, sino una réplica exacta de Celeste. La verdad lo golpeó como un puño. Las piezas encajaban de una manera brutal, y el significado de lo que estaba viendo lo dejó sin aliento. Todo había sido una trampa. Todo era un juego de manipulación. ¿Por qué?, preguntó, su voz temblando al borde del pánico. El hombre sonrió de nuevo, pero estaba más que satisfecho. Retrocedió, dándole la espalda a la multitud aterrorizada. Porque tú y yo tenemos un lazo que va más allá de lo que puedes imaginar. Y con esas palabras, Alejandro sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Qué tipo de conexión tenía él con todo esto? Las revelaciones lo golpearon a cada instante. La única certeza que le quedaba era que la historia estaba lejos de terminar y que su vida nunca volvería a ser la misma. La sombra de la verdad se cernía sobre todos, y él estaba a punto de descubrir un secreto que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Se dejó caer de rodillas, aturdido, mientras el polvo se asentaba, dejando solo una pregunta inquietante. ¿Qué más podía perder? El polvo todavía danzaba en el aire, mientras Alejandro se sumía en la confusión. La imagen de Celeste sonriendo, pero de una manera siniestra, se grababa en su mente como una pesadilla de la que no podía despertar. La amenaza de las palabras del líder resonaba en sus oídos. Valentina no es quien crees. Su corazón latía desbocado y el tiempo parecía detenerse. «¡Eres un monstruo!», gritó, su voz temblorosa ante la revelación. Pero el hombre solo se rió, un sonido frío y lleno de desprecio. Entonces sintió que la habitación se oscurecía. Alguien había encendido una bomba de humo, y la visibilidad se volvió casi nula. El caos se intensificó. Gritos, llantos y el estruendo de objetos cayendo llenaban el aire denso. Alejandro se pasó la mano por la cara, tratando de despejarse, mientras su instinto lo guiaba hacia Valentina. «¡Valentina!», gritó de nuevo, sintiendo el pánico aferrándose a su pecho como una mano fría. Pero la niña había desaparecido entre la multitud y el polvo. No podía dejarla. «¡No te muevas!», la voz del líder retumbó, y el sonido de un arma preparada para disparar cortó el aire. La multitud se detuvo en seco, conteniendo el aliento. Alejandro miró hacia el frente. La imagen de Valentina se desdibujaba entre las sombras, así que, en un acto de desesperación, se lanzó hacia adelante, pero al hacerlo, su corazón se detuvo. El líder apuntó directamente a la figura de Isis, que estaba justo detrás de él, paralizada por el horror. «¡Isis, corre!», gritó sin pensar, pero fue demasiado tarde. Un disparo resonó como un trueno, y el mundo entero pareció congelarse. El tiempo se detuvo. Todos miraron, sus ojos desnudos de aliento, y Alejandro sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. Sin embargo, en el momento crítico ocurrió lo inesperado. Un estallido de luz brilló en el aire, y un estruendo de energía golpeó la sala, ensordeciendo a todos. Era un dispositivo de detonación que se activó detrás del líder, y una explosión de llamas lo consumió al instante. Los hombres de negro retrocedieron, y la figura del líder se desvaneció entre llamas y escombros. Alejandro amplió los ojos al ver la escena.
¿Era posible? Su vida, su pasado, ¿todo esto era solo parte de un plan mucho más grande? Una voz resonó en su mente, la de Celeste. Todo fue orquestado. De repente, el polvo comenzó a dispersarse y una figura familiar emergió del humo. Era Valentina, junto a Isis, su rostro brillando en la luz. Sin embargo, cuando Alejandro miró a su hija, un terror indescriptible lo inundó. Los ojos de Valentina eran idénticos a los de Celeste, no solo en la apariencia, sino en el destello que había en ellos. Un eco del pasado salía de su voz mientras decía: «Papá, necesitamos hablar. Hay algo que no sabes». Alejandro sintió que su mundo se desmoronaba. La niña que había creído su hija, ¿qué secretos ocultaba realmente? ¿Era posible que todo lo que había creído amar hubiera sido un elaborado engaño? Mientras los escombros caían y el humo llenaba la habitación, el resto del recinto se sacudió con un nuevo golpe. Un segundo estallido que resonó en sus oídos. La guardería comenzó a ceder, y en un instante todo se volvió un caos. Las sombras tomaron forma, y la gente empezaba a entrar en pánico. Alejandro forcejeó hacia Valentina, sintiendo que el suelo se desvanecía una vez más. «¡Valentina!», gritó, pero desapareció entre el caos. De repente, Alejandro sintió una mano helada sobre su hombro. Se giró bruscamente. Era la figura de Celeste, pálida y espectral, su sonrisa desvaneciendo toda esperanza. «Creías que habías perdido todo, Alejandro, pero el juego apenas comienza», dijo con una voz que reverberaba como un eco distante. Con una sensación de horror, Alejandro vio a Celeste levantarse, y antes de que él pudiera reaccionar, ella reveló un secreto. Una foto en sus manos, la imagen de Valentina. Pero no era solo una foto. Era un documento que confirmaba que Valentina había sido parte de un experimento. «Tu hija, Alejandro, es la clave para abrir la puerta a todo», susurró Celeste. El corazón de Alejandro se detuvo. Nadie podía decir que Valentina era solo un juego. Era algo mucho más profundo. Y cuando pensó que todo había terminado, un grito rasgó la nube de confusión. «¡Mamá! ¡No!». La mirada de Valentina, llena de desesperación, se cristalizó en el aire. Luchó entre la multitud y de repente Alejandro entendió. Había una revelación aún más impactante que se cernía sobre él. Su propia conexión, su destino entrelazado con aquellos secretos vergonzosos y el oscuro plan que había estado ocultándose de todos. La habitación se sacudió de nuevo en un estallido de polvo y luz, y en medio de aquello, ¿podría enfrentarse a la verdad reveladora que iba más allá de su propia comprensión? La historia estaba lejos de haber terminado. Quedó paralizado entre el horror y la revelación. La luz se desvanecía, y en el fondo de su corazón sabía que las consecuencias serían devastadoras. El polvo flotaba en el aire, un manto gris que envolvía la escena caótica. Alejandro estaba de pie, tembloroso, el corazón en llamas, mientras sus ojos buscaban a Valentina. El caos a su alrededor era ensordecedor. Llantos, gritos y el fragor de la explosión aún resonaban en su mente. Pero lo peor era la imagen de Celeste, que había regresado cargada de secretos, retumbando en cada rincón de su ser. «¡Valentina!», gritó de nuevo, la voz desgarrándose mientras luchaba contra la tormenta de cuerpos que giraban hacia alrededor. Necesitaba encontrarla. La figura de Isis, con su espíritu indomable, apareció entre las sombras, aún herida. Avanzaba hacia él, la determinación brillando en sus ojos. «Alejandro», dijo, su voz firme aunque temblorosa. Era un llamado a la acción y su luz en la oscuridad. Sin pensarlo, ella lo tomó del brazo y juntos comenzaron a moverse hacia la salida. El intenso estruendo se convertía en un eco lejano, pero el terror seguía apretando sus corazones.
Cuando finalmente llegaron al vestíbulo principal, el aire fresco entró por las ventanas quebradas, trayendo consigo un momento de claridad. ¿Dónde está Valentina?, preguntó, con pánico en los ojos. Y en ese instante el tiempo se detuvo. Desde un rincón, una figura familiar surgió, Valentina, más pálida que nunca, luchando por mantenerse en pie. Tenía el rostro manchado de polvo y sus ojos reflejaban una mezcla de miedo e incertidumbre. «¡Papá!», clamó la niña, corriendo hacia él con los brazos abiertos. Alejandro sintió que su corazón se llenaba de un amor feroz al envolverla en sus brazos. «Estás a salvo», murmuró, sintiendo el nudo en la garganta liberarse mientras la abrazaba. Pero al instante se volvió hacia Isis, quien los observaba con expresión, mezcla de alivio y tristeza. «Debemos irnos, ahora», insistió Isis, consciente del peligro que aún acechaba. La amenaza de la verdad pesaba en el aire, y con cada segundo que pasaba, el eco de las palabras de Celeste reverberaban en su mente. «¿Qué hizo mi esposa?», dijo Alejandro, apenas más que un susurro, llevando el peso de la revelación. «¿Qué significa que Valentina es parte de un plan?». Isis tragó saliva, y en sus ojos brilló un destello de comprensión. «Todo lo que conocías, incluso Valentina, son piezas de un rompecabezas que ha sido difícil de armar. Debes conocer la verdad, Alejandro. Quizás no haya salida, pero Valentina necesita una familia». De repente, un temblor sacudió el edificio, y el sonido del colapso resonó como un grito de advertencia. No había tiempo, debían salir de allí. Con un último vistazo que contenía 1000 emociones, Alejandro tomó una decisión. Vendría un momento para entender, pero ahora necesitaba proteger a Valentina. En su corazón habían nacido nuevas esperanzas, nuevo propósito. Y así, con la mano de Isis en la suya y Valentina segura en su otro brazo, se apresuraron a salir hacia la luz del día, dejando atrás las sombras del pasado. Sabían que la vida les deparaba nuevos misterios, pero en ese instante no importaba. La familia que había buscado estaba unida, y ya nada podría separarlos. Al salir, la brisa fresca acarició sus rostros, y un nuevo amanecer se dibujaba en el horizonte. Mientras se alejaban del desastre, la conexión entre ellos se fortalecía, y aunque la verdad aún pendía sobre ellos como una sombra, en ese momento ya no había miedo. La historia de Alejandro, Valentina e Isis recién comenzaba. Lo que vendría sería inesperado, pero el poder del amor y la esperanza brillaba más que cualquier oscuridad. Y ahí lo tienen, una historia que ha capturado corazones y emociones. Pero ¡hey! Antes de que te vayas, aquí está lo que tienes que hacer ahora. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón de like ahora mismo, porque tu apoyo alimenta el algoritmo y nos ayuda a seguir contando relatos impactantes. Y por favor, inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre esta trama. Me encantaría leer lo que piensas. No esperes ni un segundo más para comparar este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia.